Ministerio de Justicia habla Julio Jiménez, el hombre que denunció al jefe de la policía de Córdoba. Lo escuchamos. Por este caso en especial, el mío, que en forma mínima y reducida, mi padre lo asesina el 26 de febrero del 76, era un secretario general que militaba dentro de la CGT legalista de Córdoba. Yo tenía 11 años y trato de saber por qué la persecución y el asesinato de mi padre. Entonces, como única opción tenía ingresar a la policía, ingreso en el año 83 a la escuela de policía, y tras 27 años de recopilar y buscar piezas de este rompecabezas, no solo que aporto a la justicia, ¿no es cierto?, en el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos a cargo de la doctora López Fileniu, elementos e indicios sobre el asesinato de mi padre, sino de varias personas del accionar de ese grupo de tareas durante esa madrugada. A raíz de eso, ¿no es cierto?, empiezo a sufrir una amenaza por quienes hoy en día el jefe de policía, el comisario general Ramón Ángel Frías, en aquel momento era jefe de la Departamental del Sur. Fui citado en el mes de julio del año 2009, quien en su despacho me pregunta y me dice que me va a traer a Córdoba, pues yo trabajaba en Marco Juárez en ese entonces, y me dice que me va a pasar a retiro. Yo le pregunto cuál era la causa, él me dice que deje de joder e investigar a los quienes integraban el D2. Entonces yo le respondo que yo había ingresado con ese objetivo o esa misión, que no lo vendía ni lo transaba por nadie. Entonces me dice, bueno, de continuar con la misma conducta y se va a tener el mismo fin que tu padre. Evidentemente que era el asesinato, porque era el fin que había tenido mi papá. Entonces, tras ello, ¿no es cierto?, decido solicitar el pase a retiro voluntario y usufructuar un tiempo de licencia que me debía la institución. Ni bien, ¿no es cierto?, se opera el retiro junto con todo personal que se va ese año, en el mes de julio del 2012, me notifica el ministro Paredes que mi retiro era condicionado, es decir, que iba a usufructuar mis haberes por 12 meses, en razón de que yo tenía causas administrativas pendientes. Inmediatamente el mismo día me dirijo al Tribunal de Conducta Policial con la finalidad de sacar un certificado de que yo no tenía ninguna causa abierta y que estaban archivadas, y entonces labro un expediente con el objeto de corregir esta resolución del ministro Alejo Paredes. En el mes de agosto, la Caja de Jubilación en la provincia me notifica de que mi retiro seguía en forma condicionada y que se había obviado el expediente que había confeccionado oportunamente. Nuevamente hago un recurso de apelación y en el mes de octubre la Caja se despide con una resolución otorgándome un retiro definitivo e inamovible y dejando de lado la resolución del ministro. Esto, de esta manera, más allá de ser una sensación de persecución y amenaza, está materializado a través de una resolución ministerial. No obstante a ello, a partir del 4 de diciembre empecé a tener la presencia de motos policiales, es decir, personal uniformado de la Policía de Córdoba con motos que son móviles en la puerta de mi casa y en la esquina de mi casa. El día 28 de diciembre, que es cuando el ministro Paredes anuncia, ¿no es cierto?, el nuevo jefe de policía como el comisario general Ramón Ángel Frías, veníamos con mi familia en el vehículo y en una circunstancia una de las motos que nos venía siguiendo, detengo en marcha en mi casa porque mi señora se baja a buscar algunas cosas y continuamos hacia otro lugar y una moto nos intercede de la marcha, tan es así que tengo que frenar para no protagonizar un accidente. Cuando me bajo a preguntarle qué sucedía, cuál era la intención, huye raudamente. Y yo más allá le manifestaba recién al señor ministro y al doctor Fresneda que en esto existe una connivencia y cierta impunidad del poder político en la provincia de Córdoba. Yo en el mes de octubre le solicito una audiencia por nota al señor ministro Paredes, al gobernador, poniéndole en conocimiento de mi problema. Yo entiendo que sin duda debe tener graves preocupaciones y cosas mucho más importantes que mi problema. En ningún momento recibí, ¿no es cierto?, ningún tipo de llamado ni de la Secretaría Privada de la Gobernación, y a fines de octubre del mismo año, del año pasado, le hago otra nota haciéndolo responsable por la seguridad mía y de mi familia, porque ante esta situación, ¿no es cierto?, que no tenía coto, no tenía límite y que se seguían aconteciendo, entonces ya temo, no solo por mí, sino por mi familia. Y esto me revictimiza porque me trae al recuerdo todo lo vivido en la década del 70. Bueno, nosotros queríamos... Segundo ministro, por favor. Queríamos manifestar la absoluta solidaridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con la situación de Julio César Jiménez. Como él ha contado y lo ha dicho el secretario de Derechos Humanos de la Nación, su padre fue asesinado en el año 76 por un grupo parapolicial.
denominado Libertadores de América y Comando Libertadores de América, allí en Córdoba, a partir de ese hecho tan traumático como el asesinato de su padre por grupos parapoliciales y ese comando parapolicial. Jiménez ingresó a la policía de Córdoba con el afán principal de tener elementos, adquirir elementos para esclarecer la muerte de su padre, que por razones múltiples, fundamentalmente por la falta de voluntad del Estado de investigar los crímenes de lesa humanidad, entonces no se había esclarecido. Cuando avanzó la investigación judicial para el esclarecimiento de la muerte de su padre, Jiménez empezó a ser amenazado de muerte por las mismas autoridades que estuvieron en la década del 70 en funciones policiales y que hoy ocupan cargos de relevancia dentro de la estructura de seguridad de la provincia de Córdoba. Por ese motivo, Jiménez hizo la presentación correspondiente en la Justicia Federal de Córdoba, tanto para el esclarecimiento definitivo de la causa de su padre, que está en estado avanzado, y esperemos que en los próximos meses pueda ir a juicio oral y público, patrocinado por el doctor Vaca Narvaja, como también ahora por las amenazas permanentes que está recibiendo, según él sostiene, por las autoridades de seguridad de la provincia. Por ese motivo se ha presentado en este ministerio, hemos arbitrado todas las medidas de protección a los testigos de hechos de lesa humanidad o que tienen información para esclarecer los gravísimos hechos que ocurrieron en Argentina durante la dictadura militar y también en parte de gobiernos civiles por grupos parapoliciales o comandos parapoliciales que actuaron. Eso era el motivo de esta reunión de prensa, para poder amplificar la situación de Jiménez, porque la política, sabemos, de este gobierno de derechos humanos ha sido una política central, una política valorada por todos los países del mundo. Sabemos que el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad no es una tarea sencilla. Sabemos que hay sectores de la justicia que están comprometidos con el esclarecimiento y con el espíritu de las leyes, y otros sectores no son tan, son más renuentes al avance de las causas, y nos parece muy importante la consideración pública de los hechos que suceden como una manera de protección a los testigos, de protección a las personas, pero también como una manera que la memoria, verdad y justicia en Argentina tengan vigencia real, y en este caso para que las autoridades públicas adopten las medidas que les corresponde en el ámbito de su jurisdicción y para que la justicia avance en el esclarecimiento de todas las causas. Les agradecemos mucho la presencia a todos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted dice que hay sectores que son renuentes. Si quieren, hacemos lo siguiente, porque hacemos ahora una parte y hacemos las preguntas a todos los participantes. ¿Está bien? Bueno, usted ponga, gracias. Estamos allí en vivo en el Ministerio de Justicia. Escuchábamos hace instantes al ministro Alac y también antes a Julio Jiménez.